Como he mencionado en otra ocasión, me pareció una buena idea profundizar en los principios y el rol que cumplen dentro del derecho. Por eso, hoy vamos a ver un poco sobre los principios en el derecho. Para empezar a hablar de principios, primero debemos tener una base o noción de lo que son. No importa qué concepto utilicemos para definirlos, mientras que la idea sea la correcta. También es necesario mencionar que los principios no son materia del derecho exclusivamente. Veamos algunos ejemplos. Seguro hemos escuchado alguna vez la expresión "va en contra de mis principios", y entendemos perfectamente a qué se refiere, que una acción va en contra de sus creencias, valores o ideales. Esto va en contra de mis principios, pero... bueno. Entonces podemos partir definiendo los principios por allí, diciendo que son valores, ideales o fundamentos, que guían la conducta. En el caso del derecho, como este tiene por finalidad regular la conducta de la sociedad a través de normas, podemos decir que estos valores marcan el camino o sirven de guía, en primer momento, para la elaboración de esas normas, y en un segundo momento para la aplicación de estas. Por ejemplo, considero que uno de los principios más importantes del derecho es el de justicia. Con la finalidad de ser lo más justo posible es que se crean las normas. Por ejemplo, si Pedro fallece a la edad de 88 años y deja viuda a su esposa de 80 años y a sus 3 hijos los deja sin padre, y tenía una casa que heredó de su padre, respecto a esta herencia, ¿qué sería lo más justo? Sería que la esposa y los hijos heredaran la casa, pero si un hijo se comportó mal con su padre, este no tendría por qué heredar. Las normas del Código Civil están creadas en torno a la justicia, por lo que estableció un mecanismo en el que el padre, en su testamento, pueda desheredar a su hijo, y si el padre no dejó testamento, los demás herederos pueden demandarlo por indigno, con la finalidad de que él no reciba la herencia. Si quisiéramos ser más detallados, tendríamos que recurrir al Código Civil para ver cuáles son las causales por las que se puede demandar indignidad. Ahora, dejando de lado el tema del padre y sus hijos, me gustaría mencionar que hay muchos principios y podríamos clasificarlos de muchas maneras. Me parece importante distinguir los principios generales del derecho y los principios más específicos. Los principios generales del derecho se aplican de manera general para todo el ordenamiento jurídico. Por ser tan generales, puede resultar complicado encontrar qué principios se pueden aplicar en todas las normas. Considero que algunos principios generales del derecho son el principio de justicia, el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Por el primero, entendemos que siempre se debe buscar lo más justo a través del derecho. Por el principio de igualdad, entendemos que todos deben ser tratados con igualdad ante la ley y las diferencias solo deberían darse por razones justificadas. Por ejemplo, yo podría ser igual ante la ley en muchos aspectos que una persona de 75 años, ambos con derecho a voto, pero la ley en atención a su edad le exime de esa obligación, mientras que a mí me pondrían una multa si no votara. Y el principio de seguridad jurídica, por el que supuestamente todas las normas deben ser claras y entendibles para la población. Y cuando hago referencia a principios más específicos, me estoy refiriendo a los principios aplicables a un área específica. Por ejemplo, los principios del derecho administrativo o del derecho laboral. Por ejemplo, en este último tenemos el principio de primacía de la realidad, por el que debe prevalecer la realidad al contrato de trabajo. Es decir, que cuando se quiera encubrir una relación laboral a través de un contrato civil de locación de servicios, si se llega a demostrar que había una relación laboral, esta va a prevalecer pese a que el contrato civil diga lo contrario. Es decir, debe primar la realidad sobre lo escrito en el papel. Y para no alargar mucho este tema, hablaré de algunos problemas que encuentro con los principios. Los principios aplicados en casos concretos pueden contradecir las normas, y como la mayoría de abogados siguen la literalidad de la norma, puede que se vaya en contra de los principios en ocasiones. Otro problema que encuentro es que como los principios son valores o fundamentos que nos orientan hacia una dirección, no siempre está muy claro qué dirección deberíamos seguir. Por ejemplo, nosotros quisiéramos siempre actuar en honor al principio de justicia. Sin embargo, en muchas ocasiones
ocasiones no sabremos qué es lo más justo y por lo tanto no sabremos qué decisión tomar. Además, otro inconveniente relacionado a los principios es que hay muchos de estos y tienen un contenido muy amplio, y eso permite que manipular argumentos a través de estos principios pueda darse. Y por último, yo encuentro un poco complicado diferenciar algunos principios de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio según el artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el Estado crea normas con esa misión y establece mecanismos para que se cumplan. Pero esto no sería una guía para la conducta de la sociedad, no se estaría comportando como un principio. Mi respuesta es que se comporta como un principio porque sirve de fundamento para las decisiones que se tomen en la sociedad, y como derecho fundamental también porque nadie puede negarte el derecho a contraer matrimonio ni formar una familia, y por eso la Constitución establece mecanismos para resguardar ese derecho. Y como conclusión diría que es importante conocer los principios generales del derecho y también conocer los principios específicos del área de nuestro interés, porque de esta manera los principios nos podrían solucionar los problemas en más de una ocasión. En muchos casos pueden orientarnos cuando no sepamos qué dirección seguir.